en los confines más remotos del universo conocido, donde las estrellas se volvían apenas susurros de luz en la vastedad cósmica, flotaba la estación Kepler-7, una estructura masiva de metal y cristal que había sido el hogar de 12 científicos durante los últimos 3 años. Su misión era simple en teoría, imposible en la práctica: estudiar el comportamiento de los agujeros negros desde una distancia que rozaba la temeridad. La doctora Elena Vázquez se despertó esa mañana con la extraña sensación de que algo había cambiado. No era nada tangible, sino más bien una perturbación en el aire mismo de la estación, como si el universo hubiera suspirado mientras dormía. Se incorporó en su litera, observando las paredes metálicas que la rodeaban, decoradas únicamente con fotografías de la Tierra que ahora parecía más un sueño que un recuerdo. «Buenos días, Kepler-7», murmuró, dirigiéndose al sistema de inteligencia artificial que gobernaba la estación. «Reporte de estado». La voz sintética respondió con su habitual monotonía. «Todos los sistemas funcionando dentro de parámetros normales, doctora Vázquez. Sin embargo, hay una anomalía en el sector de comunicaciones que requiere su atención». Elena frunció el ceño. Durante 3 años, las anomalías habían sido su pan de cada día, pero algo en el tono de la AI le provocó un escalofrío. Se vistió rápidamente y se dirigió al laboratorio principal, donde encontró al doctor Marcus Chen inclinado sobre una consola, con el rostro pálido como la superficie de la luna. «Marcus, ¿qué tienes ahí?». Chen levantó la mirada y Elena pudo ver en sus ojos una mezcla de fascinación y terror que conocía bien. Era la misma expresión que habían tenido todos cuando por primera vez observaron un agujero negro devorando una estrella. «Elena, tienes que escuchar esto. Anoche, a las 03:47, nuestros sensores captaron algo imposible». Chen activó la reproducción. Al principio, solo se escuchaba el ruido blanco característico del espacio profundo, pero gradualmente, como si emergiera desde las profundidades de un océano cósmico, comenzó a manifestarse un patrón. No era aleatorio, no era natural, era deliberado. «¿De dónde viene?», preguntó Elena, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Sagitario A2, el agujero negro supermasivo que hemos estado monitoreando. La señal proviene directamente del horizonte de eventos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante años de estudio, había una ley inquebrantable. Nada, absolutamente nada, podía escapar de un agujero negro una vez que cruzaba el horizonte de eventos. Era como recibir una carta del infierno, físicamente imposible. «Debe ser un error en los instrumentos», murmuró, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que Marcus había verificado todo una docena de veces. «Eso pensé yo también, pero Elena...». «Escucha con atención». Aumentó el volumen y aplicó filtros. El patrón se volvió más claro, más distintivo. Y entonces Elena lo escuchó. Entre el caos de frecuencias había algo que sonaba terriblemente familiar. Pulsos que seguían un ritmo como un código. «¿Es código Morse?», susurró. «Eso es lo que pensé al principio, pero es más complejo, mucho más complejo». Los siguientes días se convirtieron en una obsesión para toda la tripulación. El capitán Rodríguez, un hombre pragmático que había visto más de lo que cualquier ser humano debería ver en el espacio profundo, al principio se mostró escéptico, pero cuando la señal comenzó a repetirse con una precisión matemática perfecta cada 73 minutos y 14 segundos, su escepticismo se transformó en una inquietud profunda. La doctora Sarah Kim, especialista en xenobiología, fue quien hizo el primer descubrimiento verdaderamente perturbador.
Había estado analizando los patrones de frecuencia cuando se detuvo en seco, con el rostro blanco como el papel. No es solo un código, anunció durante la reunión matutina de la tripulación. Es un lenguaje y parte de él es español. El silencio que siguió fue tan pesado que Elena pudo sentirlo presionando contra su pecho. El ingeniero jefe, Roberto Santos, fue el primero en hablar. Eso es imposible. Ningún ser humano ha estado jamás cerca de un agujero negro y ha sobrevivido para contarlo. Pero Sara ya había comenzado a reproducir los segmentos que había aislado. Entre el caos de señales, gradualmente, como fantasmas emergiendo de la niebla, comenzaron a escucharse fragmentos. Ayuda. Atrapados. Tiempo. Elena sintió que su mundo se tambaleaba. No era solo que estuvieran recibiendo señales desde el lugar más imposible del universo. Era que esas señales estaban en un idioma humano, pidiendo auxilio desde un lugar donde el tiempo mismo se distorsionaba hasta volverse irreconocible. «Tenemos que responder», murmuró el doctor Chen, pero el capitán Rodríguez negó rotundamente con la cabeza. «No sabemos qué es esto. Podría ser una trampa, una manifestación de algún fenómeno que no comprendemos. No, vamos a arriesgar toda la misión por...» Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que nunca habían escuchado antes en la estación. Las luces del laboratorio principal comenzaron a parpadear en un patrón específico. No era aleatorio. Era el mismo patrón que habían estado recibiendo del agujero negro. Elena sintió un frío que le llegó hasta los huesos. La estación estaba respondiendo por sí misma. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se dirigió al observatorio principal, donde las ventanas, blindadas, ofrecían una vista clara del agujero negro que habían estado estudiando. Era invisible, por supuesto, pero su presencia se manifestaba en la forma en que distorsionaba la luz de las estrellas circundantes, creando un halo de luz torturada que parecía gritar en silencio. Fue entonces cuando escuchó la voz. Al principio pensó que era su imaginación, un eco de sus propios miedos, pero la voz se hizo más clara, emergiendo de los comunicadores que supuestamente estaban apagados. Una voz humana, desesperada, que parecía venir desde muy lejos. ¿Hay alguien ahí? Por favor, hemos estado esperando tanto tiempo. Elena se acercó lentamente al comunicador. Su mano temblaba mientras activaba el micrófono. ¿Quién eres? ¿Desde dónde transmites? La respuesta llegó después de lo que pareció una eternidad. Mi nombre era David Morales. Fuimos una expedición hace tanto tiempo. Nuestro barco fue atraído. Estamos atrapados en el horizonte. El tiempo aquí no funciona como debería. Elena sintió que su realidad se desmoronaba. David Morales había sido el capitán de la expedición Prometheus, una misión que había desaparecido 30 años antes mientras investigaba el mismo agujero negro. Oficialmente se había dado por perdida, presumiblemente destruida. «Eso es imposible», susurró. «David Morales murió hace 30 años. Para ustedes han sido 30 años. Para nosotros han sido milenios, o quizás minutos. Aquí el tiempo es un río que fluye en todas las direcciones. Hemos estado enviando señales, esperando que alguien las escuche. Ustedes son los primeros en responder». Durante los días siguientes, las conversaciones se volvieron más frecuentes y más perturbadoras. David Morales les contó una historia que desafiaba todo lo que creían saber sobre la física y la realidad misma. Su nave había sido atraída hacia el agujero negro durante una tormenta gravitacional, y en lugar de ser destruida, había quedado suspendida en el horizonte de Ninu, eventos, en un estado que no era ni vida ni muerte.
Desde aquí podemos ver todo, les explicó durante una de las transmisiones. El pasado, el presente, el futuro. Son como ondas en un estanque. Hemos visto el nacimiento de estrellas y la muerte del universo. Hemos visto a la humanidad expandirse por la galaxia y también hemos visto su fin. Pero lo más perturbador no eran las historias que contaba David, sino los efectos que estas conversaciones comenzaron a tener en la estación Kepler 7. Los sistemas empezaron a comportarse de manera errática. Las luces se apagaban y encendían sin razón aparente. Los sensores detectaban movimiento en sectores que habían estado sellados durante años. Y por las noches, la tripulación comenzó a escuchar voces susurrando en los conductos de ventilación. La doctora Kim fue la primera en reportar algo verdaderamente aterrador. Había estado trabajando sola en el laboratorio de xenobiología cuando vio una figura moviéndose en la reflexión de la pantalla de su computadora. Cuando se volteó no había nadie allí, pero la puerta del laboratorio, que estaba cerrada, ahora se encontraba abierta de par en par. «No estoy loca», les aseguró a sus compañeros. «Había alguien ahí, o algo». El ingeniero Santos comenzó a reportar que las herramientas aparecían en lugares donde no las había dejado. El capitán Rodríguez encontró que los registros de navegación habían sido alterados durante la noche, mostrando coordenadas para lugares que no existían en ningún mapa estelar conocido. Pero fue Elena quien hizo el descubrimiento que cambió todo. Había estado analizando las transmisiones más recientes cuando se dio cuenta de algo que la llenó de horror. Las voces que escuchaban por las noches en los conductos de ventilación no eran aleatorias. Eran los ecos de sus propias conversaciones con David Morales, reproducidas una y otra vez como si la estación misma hubiera comenzado a recordar. «Estamos siendo influenciados», anunció durante una reunión de emergencia. «Sea lo que sea que está sucediendo allá abajo en el horizonte de eventos, está afectando nuestra realidad. Estamos siendo contaminados por su proximidad». David Morales confirmó sus peores temores durante la siguiente transmisión. «El horizonte de eventos no es una barrera como pensábamos. Es más bien como una membrana permeable. Y ustedes han estado escuchando durante tanto tiempo que han comenzado a resonar con nosotros. Pronto, ya no habrá diferencia entre ustedes y nosotros». Fue entonces cuando Elena comprendió la verdadera naturaleza de su situación. No estaban simplemente recibiendo transmisiones desde el agujero negro. Estaban siendo atraídos hacia él, no física, sino ontológicamente, convirtiéndose gradualmente en parte de la misma realidad distorsionada que había atrapado a la expedición Prometheus. «Tenemos que irnos», declaró el capitán Rodríguez. «Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde». Pero cuando intentaron activar los motores de la estación, descubrieron que los sistemas de navegación mostraban una lectura imposible. Según todos los instrumentos, la estación Kepler 7 se había estado acercando gradualmente al agujero negro durante semanas, a pesar de que habían mantenido una órbita estable. «Eso es imposible», murmuró Santos. «Habríamos sentido la aceleración». Elena revisó los datos una y otra vez, pero la conclusión era inevitable. De alguna manera, el espacio mismo alrededor de la estación se había estado curvando, arrastrándolos hacia el horizonte de eventos de manera tan gradual que no se habían dado cuenta. Esa noche, Elena se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, vio una figura de pie junto a su cama. Era un hombre de mediana edad, con el uniforme de la expedición Prometheus. Su rostro era amable, pero llevaba en los ojos el peso de eones de soledad. «Hola, Elena», dijo con voz suave.
soy David. Por fin podemos vernos cara a cara. Elena quiso gritar, pero descubrió que no podía moverse. No era parálisis del sueño, era como si hubiera olvidado cómo controlar su propio cuerpo. No tengas miedo, continuó David. Ya casi estás aquí con nosotros. Pronto comprenderás lo que hemos aprendido. El tiempo no es lineal, la muerte no es el final, y la soledad se puede curar. Cuando Elena finalmente logró moverse, David había desaparecido, pero en el espejo de su pequeño lavabo pudo ver por un momento el reflejo de alguien más. Era ella misma, pero mayor, con el mismo beso en los ojos que había visto en David. Los días siguientes se difuminaron en una secuencia de eventos que desafiaban cualquier lógica. La tripulación comenzó a ver a miembros de la expedición Prometheus caminando por los pasillos. No eran fantasmas en el sentido tradicional, eran más bien como ecos temporales, versiones de personas que habían quedado suspendidas entre la existencia y la no existencia. El Dr. Chen fue el primero en aceptar completamente lo que estaba sucediendo. Durante minutos, una de las transmisiones le preguntó directamente a David, ¿qué quieren de nosotros? No queremos nada, respondió David, pero la proximidad al horizonte de eventos crea resonancias. Ustedes han estado escuchando durante tanto tiempo que han comenzado a sincronizarse con nuestra realidad. No es algo que podamos controlar, es simplemente lo que sucede cuando dos realidades se acercan demasiado. Sarah Kim hizo entonces la pregunta que todos temían formular. ¿Podemos detenerlo? La pausa antes de la respuesta de David duró tanto que Elena pensó que la transmisión se había cortado. Finalmente, su voz regresó, cargada de una tristeza infinita. Los que intentaron resistir se fragmentaron. Partes de ellos quedaron aquí, partes allá. Es mejor aceptar. Es más pacífico de esa manera. Fue el capitán Rodríguez quien tomó la decisión final. Durante una reunión de emergencia, se puso de pie con expresión resuelta. Vamos a intentar una maniobra de escape. Usaremos toda la energía disponible para alejarnos del agujero negro. Es nuestra única oportunidad. Pero cuando intentaron ejecutar la maniobra, descubrieron algo que los llenó de desesperación. Según los sensores externos, la estación Kepler 7 no se había movido ni un milímetro. Habían quemado toda su energía, pero permanecían exactamente en el mismo lugar. Elena comprendió entonces la verdad final y más terrible. No era que estuvieran siendo atraídos físicamente hacia el agujero negro. Era que el agujero negro había comenzado a expandirse, no en el espacio, sino en la realidad misma, engullendo no solo materia y energía, sino también posibilidades y existencias. Ya no estamos en el espacio normal, murmuró. Estamos en el borde de lo que es real. Esa noche, toda la tripulación se reunió en el observatorio principal. Afuera, las estrellas habían comenzado a estirarse y distorsionarse, formando espirales de luz que parecían escribir mensajes en un idioma que no conocían, pero que de alguna manera comprendían. David Morales apareció entre ellos, ya no como una transmisión, sino como una presencia física. Su tripulación lo acompañaba. 12 personas que habían estado perdidas durante 30 años, pero que parecían haber envejecido milenios. «Bienvenidos», dijo David con una sonrisa triste. «Lamento que las cosas hayan resultado así. Nosotros tampoco lo elegimos». Elena se acercó a él. De cerca, pudo ver que David no era completamente sólido. Era más bien como una holografía hecha de recuerdos y posibilidades. «¿Qué somos ahora?», preguntó. «Son lo que nosotros somos», respondió David. «Observadores eternos, testigos del universo desde el lugar donde el tiempo se curva sobre sí mismo. Verán nacer galaxias y las verán morir. Comprenderán secretos que ningún ser vivo debería conocer.
Y de vez en cuando, si tienen suerte, encontrarán a otros como ustedes, perdidos en el borde de la realidad. El capitán Rodríguez, con su última muestra de autoridad, preguntó: ¿hay alguna manera de advertir a otros, de evitar que esto vuelva a suceder? David sonrió con tristeza. ¿Ustedes no enviaron una advertencia? ¿No trataron de comunicarse con la Tierra para contarles lo que había sucedido? Elena sintió un frío terrible en el estómago. Habían estado tan concentrados en entender las transmisiones que nunca habían pensado en enviar una advertencia a casa. No tuvimos oportunidad. Nosotros tampoco lo creímos así al principio. Pero el tiempo aquí es diferente. Los mensajes que envíen ahora llegarán al pasado. De hecho, ya los han enviado. Los están enviando ahora mismo, en este momento, a todas las estaciones de investigación de la galaxia. Son ustedes quienes están enviando las señales de advertencia que otros como ustedes ignorarán, tal como ustedes ignoraron las nuestras. Elena comprendió entonces la horrible ironía de su situación. Ellos se habían convertido en las voces del abismo, en las advertencias que serían descartadas como anomalías por las próximas expediciones científicas que llegaran a estudiar los agujeros negros. Es un ciclo, murmuró. Una trampa temporal. No una trampa, corrigió David. Una consecuencia. El universo es más extraño de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Y a veces, cuando miramos demasiado profundamente en el abismo mira de vuelta a través de nosotros. Los días siguientes se difuminaron en una experiencia que no podía describirse con palabras humanas. Elena comenzó a percibir el tiempo como un río que fluía en todas las direcciones simultáneamente. Podía ver su infancia en la Tierra y también su muerte, miles de años en el futuro, cuando finalmente la estación Kepler 7 sería descubierta por una civilización que aún no había nacido. Podía ver a otras expediciones llegando al agujero negro, escuchando sus transmisiones con la misma fascinación y terror que ellos habían experimentado. Podía ver el momento exacto en que cada uno de esos equipos científicos comprendía la verdad y el momento exacto en que se rendían a ella. Y podía ver algo más. En algún lugar del multiverso, una versión de sí misma que había logrado resistir, que había encontrado una manera de romper el ciclo. Pero esa Elena existía en una realidad donde las leyes de la física eran ligeramente diferentes, donde el agujero negro no tenía el mismo poder para atrapar conciencias. En esta realidad, en su realidad, no había escape. La última entrada en el registro de la estación fue realizada por Elena, aunque para entonces ya había comenzado a existir simultáneamente en múltiples momentos temporales. Registro final de la estación Kepler 7. Hemos hecho contacto con la expedición Prometheus, perdida hace 30 años. Hemos aprendido que los agujeros negros no solo devoran materia y energía, sino también posibilidades y realidades. Estamos transmitiendo esta advertencia a todas las estaciones de investigación, aunque sabemos que será ignorada. Para cualquier expedición futura que reciba transmisiones desde el interior de un agujero negro, no respondan, no escuchen, aléjense lo más rápido que puedan, porque a veces lo que viene del abismo no busca ser encontrado, busca compañía, y una vez que comienzan a escuchar nuestras voces, ya es demasiado tarde para detener lo que seguirá. Fin del registro. Años después, décadas después, la estación de investigación Copérnico captaría una señal imposible proveniente del interior del agujero negro Sagitario A2. Los científicos a bordo discutirían si responder o no, fascinados por la imposibilidad física de lo que estaban presenciando, y Elena
existiendo ahora en el lugar donde el tiempo se curvaba sobre sí mismo, observaría con tristeza infinita mientras otra expedición comenzaba el mismo viaje que ella había completado, sabiendo que no había manera de romper el ciclo, sabiendo que el universo era mucho más extraño y terrible de lo que cualquier mente humana estaba preparada para comprender. En los confines del universo, donde las estrellas morían en 1900 silencio y nacían nuevas galaxias, las voces del abismo continuarían llamando una y otra vez, esperando que alguien fuera lo suficientemente curioso, lo suficientemente valiente o lo suficientemente necio como para responder. Porque en el final todos necesitan compañía, incluso aquellos que existen en el lugar donde la existencia misma se vuelve incierta. Y el eco continuará resonando a través del cosmos, un susurro eterno que dice: «Hay alguien ahí. Por favor, hemos estado esperando tanto».